2:45 de la tarde, en nuestra cabina de lujo recibimos a nuestro segundo invitado de esta tarde, David Bermúdez, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní, Cancaroní, quien nos hablará sobre la Asamblea Nacional Constituyente y cómo afectaría al gremio. Bienvenido, señor David. Buenas tardes, Inés. Buenas tardes a tu equipo. Bueno, complacido de estar aquí con ustedes hoy en este programa. Nosotros felices de tenerlo segunda vez ya en nuestro programa con lujo de detalles, y también queremos que nos comente sobre este tema, un tema importante no solamente para Venezuela, sino también para nuestro estado Bolívar y para su Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní. La voz del pueblo es la voz de Dios, y ese viejo adagio popular lo escuchamos reiteradamente en las cadenas que tenía el expresidente Chávez cada vez que ganaba una consulta o ganaba una elección, de una forma de ratificar la legitimidad de lo que ya se había decidido. En este adagio popular, que durante tantos años se ha pedido que se escuche a lo que piensa la gente común y la manifestación de sus voluntades que hay ahí contenida, pues, en su opinión. Y es tan fuerte, debe ser tan fuerte lo que expresa la gente común, que lo equiparan a lo que es la voluntad de Dios y que debe ser obedecida y respetada, ¿no? Esa frase inspiró a los constituyentistas del 99 para que, bueno, quedara plasmada como un derecho constitucional de que todos los ciudadanos, para los temas trascendentales de la República, deberían ser consultados. Y estamos hablando del artículo 71 de la Constitución, que expresamente lo establece. Cuando uno crea una Constitución, es para cambiar lo que no está. Cuando uno habla de una constituyente, es para cambiar la Constitución que no sirve. Si hubiesen cosas que mejorarle o perfeccionarle, se hablaría de una enmienda o se hablaría de una reforma. Ya aquí tuvimos la experiencia de un intento de la reforma y los pasos que se cumplieron para ello. Cuando vemos que se le quiere negar la participación a que el pueblo sepa, a la población, el común de los venezolanos sepa, si quiere o no, o si considera pertinente o no una constituyente, vemos que se le niega ese derecho a expresar una consulta, un referéndum consultivo en primera instancia, que es lo que aplicaría allí. Entonces pareciera entonces que quienes se erigen o se definen herederos del presidente Chávez o del legado del pensamiento del presidente Chávez, okay, entonces ya no tienen el temor ni creen en ese mismo Dios que creía el finado presidente, porque bueno, no quieren escuchar al pueblo. También hacemos una previa para nuestros oyentes, comentándoles que es la Asamblea Nacional Constituyente si usted no lo sabe, es la forma más pura que dice el gobierno que contempla la nación para darles a los ciudadanos el poder de expresarse sobre la manera en que funciona su sistema político, su sistema económico, su sistema social, y por medio de la transformación del Estado, la creación de un nuevo ordenamiento jurídico. No existe, señor David, una ley en específico que regule lo referente a la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos se guían por lo que está establecido por los artículos 347, 348, 349, 350 del texto constitucional vigente, y si esto ha ocurrido antes, es una de las cosas que se pregunta toda Venezuela, y es que la actual constitución es producto de un proceso constituyente, recordamos, impulsado por el fallecido presidente Hugo Chávez en 1999. Ellos comentan en este actual gobierno que no se le puede hacer, o mejor dicho, no se le hace una consulta al pueblo, porque la Asamblea Nacional Constituyente puede ser simplemente ejercida por ellos y también con la colaboración de todo el pueblo en general, pero sin un referéndum como tal, con todo el protocolo que eso consiste. Sí, bueno, eso a nuestro criterio, que no somos juristas, eso es falso. Eso es un fraude que están intentando imponer por la vía como se está logrando. Fíjense que la fecha de cierre de la campaña era el 27-28, si mal no recuerdo. Ahora la extendieron hasta el 10 de junio. Y esa extensión del lapso simplemente se debe a que no cuentan con el apoyo suficiente para que la gente se pueda expresar como corresponde. Ya si lo que quieren es cambiar un artículo, ya nosotros tuvimos la experiencia en el 2007, si mal no recuerdo,
cuando se cumplió con ese procedimiento y ya tenemos la referencia que se hizo en ese momento. Fíjense, más allá de la legalidad que seguramente le dará el TCJ, es un tema de la legitimidad y es un tema que nos preocupa mucho, porque cuando tú ves que hay personas que se han muerto porque no tienen insulina, y yo no hablo en sentido genérico, yo tengo familiares que se han muerto a causa de insulina, familiares que están en una cama que no se pueden parar porque no consiguen su hipertensivo, que se descompensan por su falta de material, de la gente que con el cáncer que ya no tiene su tratamiento porque no se consigue, cuando vemos que los trabajadores nuestros están flacos porque dejan de comer para que sus hijos coman y se nos desmayan en nuestras empresas, que son pueblo también y que votaron por este proyecto político, uno se pregunta, oye, ¿cuál es la preocupación que debe tener quienes no gobiernan en resolver esos asuntos? Quienes nos gobiernan, uno asume que tiene el criterio del buen padre, y un buen padre es el que atiende a su familia. Claro. Cuando tú ves estas situaciones, una persona que falta medicina y no tienen con qué comer, con qué pagar la comida, entonces le dice, yo te voy a resolver tus problemas con una promesa y es esta oferta constituyente. Nos preocupa mucho porque vemos que por encima de los problemas sociales que tenemos en el país, por encima de los graves problemas económicos que tenemos, aquí lo que se impone es un proyecto ideológico, político, que desatiende las necesidades reales que tiene la población. Eso nos preocupa mucho porque entonces vemos que el foco no está donde debería estar. ¿Cómo ir, señor David, en contra de esta decisión del gobierno venezolano? ¿Cómo luchar en contra de esto cuando en el artículo 348 de nuestra Constitución dice que la iniciativa de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente podrá ser tomada por el presidente de la República? Claro, y el 71 también dice que todos los temas trascendentales del país se debe consultar a la población. O sea, cambiar el pacto social que expresa, o el pacto social que dice de cómo nos vamos a entender aquí los venezolanos en nuestra convivencia diaria, que es nuestra Constitución, eso no es poca cosa. O sea, eso debe tener la consulta a la gente. Que la gente diga si quiere cambiarlo y si este es el momento para cambiarlo. Entonces no puede ser que en esa confusión que quieren generar, que quien tiene la iniciativa, quien quiere hacer la convocatoria, nosotros tuvimos una experiencia ya previamente que la hizo el mismo presidente Chávez y no es esta que están haciendo. Fíjate, a nosotros nos preocupa mucho que haya empresarios que estén participando o se estén prestando para ese fraude constitucional de la forma como se está realizando. Y voy a nombrar responsablemente a lo que está haciendo los directivos que está al frente de Fedindustria, que ya anunciaron que tienen más de 1,000 constituyentistas en todo el país para aportarlos como candidatos en el sector empresarial. Okay. Yo les voy a decir a esos amigos de Fedindustria y a los que creen en ese proceso constituyente del sector empresarial, que cuando aquí se instala el Estado comunal, que es lo que está detrás de esta reforma, de este cambio de la Constitución, con el Estado comunal ellos no se van a tener que preocupar por las ganancias de su negocio, si su negocio va a dar pérdida. Y no se van a tener que preocupar, no es porque eso va a ser garantía de prosperidad, esa fulana constituyente. No van a tener pérdida porque su negocio, la propiedad va a pasar a ser comunal, va a pasar a ser propiedad de todos. Y ellos simplemente ya no van a tener empresa, no van a tener ni pérdida ni ganancia y van a pasar a ser un empleado más de esa empresa. Si ellos no entienden eso, si piensan que ellos están de alguna manera blindados en eso, esa sonrisa con la que ya se anunciaban su participación allí, se la queremos ver cuando se concrete el Estado comunal. Nosotros rechazamos la participación del sector empresarial, rechazamos la forma como se está convocando esta Asamblea Nacional Constituyente. Es un derecho constitucional la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente, pero lo que se está en crítica aquí es la forma, la pertinencia y el momento para convocarla, cuando hay otras prioridades en el país. Aquí la gente pide, y nosotros hacemos un llamado a una apertura de un canal humanitario, tanto para medicina como para alimentos, que la gente está padeciendo. O sea, eso es prioridad.
tiene que ser prioridad, porque aquí no se discrimina si está a favor o no en contra del gobierno cuando la gente se está muriendo aquí en los hospitales. Y aquí no estamos hablando por hablar. Claro. La gente que nos está escuchando tiene algún familiar o en este momento o que falleció o que está pasando penuria porque no consigue su medicina. De las cosas más básicas y quizás los tratamientos más fuertes. O sea, es un tema humanitario y creemos que eso debe ser la prioridad. ¿Cree entonces que esta constituyente no nos va a traer nada positivo para el país? ¿No va a cumplir con esos 9 planteamientos que entre ellos comentaba el presidente Nicolás Maduro, que es reafirmar los valores de la justicia, ganar la paz, aislar a los violentos en una constituyente para la paz y especialmente ampliar el sistema económico venezolano para dejar de ser un sistema económico postpetrolero? A mi entender son cantos de sirena. La constituyente es inconveniente para la paz. ¿Y por qué es inconveniente para la paz? Bueno, si no vemos que el país está dividido, se enmena una pugnicidad, una pugna social que estamos viviendo a diario y que la gente está saliendo a marchar porque rechaza la forma como fue convocada la Asamblea Nacional Constituyente, entonces no está aportando nada para la paz. Yo no sé qué edad tienes tú, no me la tienes que decir ahorita, pero se ve que eres muy joven. Yo, de edad adulta, viví el proceso de la asamblea, del posterior llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Y fue un llamado que la gente acudió con muchas expectativas, con alegría. La gente hizo su campaña, una campaña nacional. Mi negocio, que es de publicidad, ahí trabajábamos mucho para candidatos de todas las tendencias que se querían postular para lo constituyentista, y eso no es lo que estamos viviendo hoy aquí. Entonces es inconveniente para la paz la forma y el momento en que se está llamando a esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué piensa también con otra de las cosas importantes, saliéndonos un poco del tema de la Asamblea Constituyente, como son las elecciones de gobernadores y alcaldes, que han estado poco a poco pasando su fecha, que nos tocaba el año pasado, en el mes de diciembre, y pasaron desapercibidas por un momento por lo que fue el gremio, también empresarial, como fue el gremio político, pero ahora sí lo están exigiendo de una manera más oportuna cuando el tiempo ya está transcurriendo muy rápido. Fíjate, en el caso de las elecciones regionales, a nosotros se nos dijo, o sea, al país entero se le dijo, que no eran pertinentes en su momento porque no había presupuesto para atacar, para realizarla. Y los tiempos no daban, pues, ¿no? Ahora no entendemos en qué mejoró el precio del petróleo o en qué mejoró el presupuesto del CNE. Para así hacerlas este año. Para así hacerla este año, una elección que no estaba prevista, porque las regionales sí estaban previstas en la Constitución, porque tiene su vencimiento, claro, su fecha de vencimiento, y esto de la constituyente, que si bien es un derecho, no está prevista una fecha determinada para realizarlo, y con la celeridad que se le ha venido dando. Eso genera mucha sospecha, y no solamente que genera sospecha, sino que genera duda sobre un ente que nosotros vamos a asumir como imparcial, que es el CNE. En el caso, nosotros no entendemos cómo es que llamas a gobernadores y no hace una elección, digamos, integrada entre gobernación y alcaldía. Y hacer esa llamada de elecciones después de la Asamblea Nacional Constituyente, que si llega a ser aprobada, a lo mejor no tendría que ser un sinsentido, porque si aprueban el Estado comunal y aprueban los cambios, cómo está dividido el territorio, sus unidades administrativas, entonces eso carecería de sentido alguno. ¿Tienen pensado ustedes como Cámara de Comercio e Industrias del municipio de Caroní realizar algún comunicado, hacérselo llegar a entes a nivel nacional para también que su voz sea eco de lo que está pasando actualmente en el país? Sí, inicialmente nosotros hemos sometido a discusión en nuestro directorio con nuestros afiliados, hemos traído especialistas para que nos ilustren en este tema. Okay. Hoy fijamos posición en una rueda de prensa a los medios. Nosotros seguimos el alineamiento y la misma posición de Fede Cámara Nacional y de Consecomercio, que nos adherimos a los comunicados que ellos han venido realizando, y a nivel regional, bueno, fijamos a través de estos medios nuestra posición y lo que pensamos pues como empresarios sobre este tema tan importante.
Bueno, nosotros agradecemos totalmente esta entrevista al señor David Bermúdez, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio de Caroní, quien quiero también que le dé un mensaje a todos nuestros oyentes en esta situación tan convulsiva que está viviendo actualmente nuestro país, nuestra ciudad, nuestro estado, y también que nos deje las redes sociales para que estemos al pendiente de todo lo que suceda con nuestra Cámara de Comercio. Mire, la esperanza no tiene fecha de vencimiento. Si bien el 30 de julio pusieron la fecha para la aprobación de la Asamblea Constituyente y pudiera venir ese estado comunal de ser aprobado esta Asamblea, el país no se acaba allí. Va a cambiar la forma de propiedad como la conocemos, pero el país no se acaba. Nosotros tenemos que seguir firmes, lo que tenemos la decisión de quedarnos en este país, seguir haciendo patria, defendiendo sus instituciones, defendiendo la Constitución que fue votada y aprobada por todos. Y bueno, yo los invito a que no perdamos la fe, a que no perdamos la esperanza. Son momentos duros, son momentos de un contexto país que nunca lo hemos vivido. Nadie tiene la receta para esto, pero sí la convicción, nuestra voluntad de que los cambios se den de la manera democrática, como todos esperamos. Las redes sociales de nuestra Cámara es @CAMCaroní, @CanCaroní. Allí, bueno, todos los días y en cada momento estamos facilitando informaciones a nuestros afiliados del acontecer económico y de los mensajes que tengamos a bien y las posiciones que tengamos que bien fijar sobre los temas económicos del país. Bueno, muchísimas gracias, señor David, por estar con nosotros en nuestra cabina de lujo. No, buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Estuvimos conversando a esta hora cuando son las 3 de la tarde con el señor David Bermúdez, él es vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio de Caroní, Cancaroní, quien nos dio detalles sobre lo que piensa el gremio sobre la Asamblea Nacional Constituyente que actualmente fue anunciada por el presidente Nicolás Maduro, precisamente el 1 de mayo, lo que ya habría dejado en entredicho desde el 23 de abril. 3 y 1 minuto, hacemos una pausa y regresamos.